Ejercicio 3. Un flujo magnético que cruza una espira de alambre varía de 0.002 Webers, ese sería el flujo magnético inicial, a 0.004 Webers, es el flujo magnético final, en 0.03 segundos, eso es el tiempo. ¿Qué fuerza electromotriz media se induce en el alambre? Ese es el epsilon que queremos calcular. La fórmula ya la hemos estado trabajando. Sustituyendo esos datos tendremos que a menos 0.004 Webers le debemos restar 0.002 Webers y a eso dividirlo entre 0.03 segundos, obteniendo un resultado de menos 6.6 por 10 a la menos 2 volts. Como es un dato grande, lo pasamos a milivolts. Entonces nos da menos 66 milivolts. Ejercicio número 4. Calcular el número de espiras que debe tener una bobina para que al recibir una variación del flujo magnético de 8 por 10 a la menos 4 Webers en 0.03 segundos, se genere en ella una fuerza electromotriz media inducida de 12 voltios. Me cambiaron el juego, ahora me piden calcular el número de espiras. Por eso en los datos n aparece con interrogación. Conozco la variación del flujo magnético, es de 8 por 10 a la menos 4 Webers. Conozco el tiempo, que es de 0.03 segundos, y conozco la fuerza electromotriz media inducida, que es de 12 voltios. Pero como ya hemos visto, voltios es igual a Weber por segundo. Cambiamos la fórmula también, ahora lo que quiero calcular es n. N va a ser igual a multiplicar la Fm por el tiempo y a dividirlo entre la variación del flujo magnético. Sustituyendo tendremos que multiplicaremos 12 Webers por segundo por 0.03 segundos entre 8 por 10 a la menos 4 Webers. El resultado de esta operación es de 450 vueltas. Es el número de espiras que debe tener esa bobina para que se cumplan estas condiciones. Ejercicio número 5. Calcular el tiempo necesario para efectuar una variación de 60 por 10 a la menos 4 Weber en el flujo magnético al desplazarse una bobina de 500 vueltas entre los polos de un imán en forma de herradura, el cual genera una Fm media inducida de 20 volts. Aquí están los datos, ahora no conozco el tiempo, aquí me lo dicen, conozco la variación del flujo magnético, conozco el número de espiras y conozco el valor de la Fm, que es de 20 volts. La fórmula es esta. Despejando el dato de lo que ya conocemos, el tiempo queda entonces a menos n por la variación del flujo entre epsilon. Sustituyendo tendremos que el tiempo va a ser igual a multiplicar 500, que es el número de espiras, por 60 por 10 a la menos 4 Webers y dividir entre 20 volts. Si hacemos la operación obtendremos un resultado de 0.015 segundos. Ese es el tiempo que me están pidiendo calcular. Cerramos los ejercicios con el sexto problema. Calcular la velocidad con que se mueve un alambre de 15 centímetros perpendicularmente a un campo cuya inducción magnética es de 0.35 teslas al producirse una Fm de 0.5 volts. Me piden calcular ahora la velocidad con que se mueve ese alambre. Aquí están los datos. La longitud 15 centímetros, o sea 0.15 metros. El campo de inducción magnética 0.35 teslas y la Fm 0.5 volts. Despejando la velocidad obtendremos la siguiente fórmula. Y sustituyendo tendremos que vamos a dividir 0.5 volts entre lo que resulte de multiplicar 0.35 teslas por 0.15 metros, dando de esto un resultado de 9 metros por segundo. Terminamos los ejercicios de la ley de Faraday. Pero ¿cuál es la importancia de estudiar la inducción electromagnética? Casi toda la energía que utilizamos en nuestros hogares y en la industria se va a obtener gracias a la inducción electromagnética. Por todo el mundo existen generadores movidos por agua, vapor, petróleo y energía atómica, en los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes y van a generar grandes cantidades de energía eléctrica que se consumen en la industria y en los hogares. De ahí entonces que podamos decir que los fenómenos de inducción electromagnética tienen una aplicación práctica invaluable. No hay valor, no tiene valor, ya que en ellos se fundamentan los dínamos y los alternadores que transforman la energía mecánica en eléctrica, así como los transformadores, los circuitos radioeléctricos,
y otros dispositivos de transmisión de energía eléctrica de un circuito a otro. De ahí la relevancia del trabajo que realizó don Michael Faraday. Y para mí, Michael Faraday es uno de los físicos más importantes de la historia. Hay una gran cantidad de fuentes naturales de campos electromagnéticos. Nosotros no los podemos ver, pero existen. ¿Dónde? Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de las brújulas en dirección norte-sur, y los pájaros y los peces y otros animales lo utilizan para orientarse. Este es el caso de la mariposa monarca. Sale desde Canadá por su sistema de orientación natural, viene hasta nuestro país todos los años, al estado de Michoacán y al estado de México. Y los gansos, que también migran en ciertos periodos del año. Pero también hay fuentes de campos electromagnéticos que generamos nosotros, los humanos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como el caso de los rayos X, que se utilizan para diagnosticar si algún hueso está roto o no. Y esto, qué poca importancia le damos. El alto voltaje que fluye en estas instancias. Hay un espacio que debemos de guardar y no lo hacemos. Basta por caminar por la Constituyentes y se darán cuenta de que las casas están prácticamente abajo de los cables de alta tensión. Para terminar, analicemos el consumo de energía eléctrica en un periodo determinado. Aquí donde dice ampolletas son focos, uno de 60 watts, uno de 100 watts y uno de 45 watts. El radio, cuya potencia es de 60 watts, el televisor 300 watts, la plancha 1200 watts, vean, comparen, la plancha consume mucha electricidad, y un computador que tampoco se queda atrás. 400 watts de potencia tiene. El foco 1 está conectado 120 horas, el foco 2 50, el foco 3 200, el radio 100 horas, el televisor 90, la plancha 12 y la computadora 30 horas. ¿Qué cantidad de energía consumen? Veamos. El foco en esas 120 horas consumirá 25.920.000 joules. Y aquí están las cantidades para cada uno. En total entonces, en este periodo es de 297.360.000 joules. Ese es el consumo de electricidad. 1 kilowatt hora, que es lo que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad, equivale a 3.600.000 joules. Si cada kilowatt hora tiene un costo de 30 pesos, por este consumo estaríamos pagando 2.478 pesos. Es una cantidad bastante considerable. Por eso siempre nos estamos quejando por lo que estamos pagando por el consumo de electricidad. A los adultos creo que no hay nada que nos dé más miedo que ver llegar el recibo del consumo por electricidad. Cuidemos la energía eléctrica. En el siguiente tema vamos a hablar sobre la corriente directa y alterna, sobre el transformador, el generador y el motor eléctrico. Antes de entrar en materia con la corriente directa y alterna, vamos a ver un video en el que se explica de manera rápida y simple la diferencia entre ellas dos. Vamos a ponerle atención, por favor. Llamamos Guerra de las Corrientes a una serie de eventos que rodearon una pugna motivada por la introducción en los Estados Unidos de dos sistemas de transmisión de energía. Ocurrió a finales del siglo XIX. Como abanderados de la pugna tenemos por una parte al empresario e inventor Thomas Alva Edison y por otra al genial ingeniero Nikola Tesla. Edison dejó pronto la escuela y fue autodidacta. Tesla tenía formación universitaria donde estudió matemáticas, física y mecánica. Edison fundó su propia compañía, la General Electric. Tesla trabajó para Edison, luego fundó su propia compañía y trabajó para Westinghouse Electric durante la Guerra de las Corrientes. Edison defendió la corriente continua. Tesla defendió la corriente alterna. El sistema de Edison era muy costoso de transportar.
El sistema de Tesla fue desprestigiado por su rival. Decían que la corriente alterna no era segura. La empresa de Edison llegó a electrocutar animales de gran tamaño con la corriente que defendía Tesla para demostrar que no era segura. Pero Tesla probó la seguridad de su sistema siendo atravesado por él. La corriente continua tiene a día de hoy muchos usos, pero perdió la batalla. El sistema de Tesla es el que se usa hoy en todas las ciudades. De hecho, ambas empresas empezaron a comercializar sistemas de corriente alterna. La historia de la vida de estos dos personajes es muy interesante. Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Cuando puedan, infórmense sobre cómo fue. De hecho, es famosa la guerra que tuvieron, como aquí se dice, por las electricidades, como se le llaman, o la guerra de las corrientes. De los dos, al que le fue mal es a Tesla, porque vendió muy barato sus inventos, sus descubrimientos. Mientras que Thomas Alva Edison fue un millonario. Pero aún así, como siempre, quienes ganaron fueron los empresarios. Para continuar, veremos un video en el que se explica de manera rápida y fácil lo que es la corriente directa y la alterna y la diferencia entre ambas. Pónganle la debida atención, por favor. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta.